Hola queridos amigos y amigas, aquí Felipe Duarte desde Chile, guitarrista y compositor, participando en el programa Viaje al Mundo del Jazz, promocionando mi nuevo disco Ali Wen. Última llamada a los pasajeros del vuelo Viaje al Mundo del Jazz. Entrégate a la aventura de la información, música y referentes de lo mejor del jazz. Aquí comienza Viaje al Mundo del Jazz con Francisco Salazar. ¿Qué tal, amigas y amigos? Esto es Viaje al Mundo del Jazz. El día de hoy, con un programa especial, conversando con el guitarrista chileno Felipe Duarte, quien a finales de 2022 lanzó su último trabajo, el disco Ali Wen. ¿Qué tal, Felipe? Un gusto saludarte, gracias por el tiempo. Queremos saber algunas de tus inspiraciones que vamos a estar comentando durante el programa y partir preguntándote cómo es que llegas a la música y eliges dedicarte a este hermoso oficio. Bueno, primero que todo agradecerles Guillermo y Francisco por la invitación y estar en este espacio. Me da mucha alegría saber que hay programas y radios en varios lugares del mundo, no solo en Chile, que están interesados en lo que hacen los músicos chilenos y en el ámbito del jazz. Así que genial, les agradezco mucho este espacio y porque podamos conversar un poquito sobre este nuevo disco. ¿Cómo yo llego a la música? Para responder su primera pregunta, en realidad creo que fue algo bien natural. En mi familia yo soy el menor de 3 hermanos y la música siempre ha sido algo como muy importante en la familia, el escuchar música, el tocar guitarra. Mis hermanos mayores tocaban guitarra y bajo, entonces siempre estaban los instrumentos en la casa. Mis papás también les gustaba siempre escuchar mucha música, habían discos de vinilo, habían, qué sé yo, todo tipo de artistas, digamos, diversos, disponibles. Nat King Cole y Frank Sinatra, estaba sonando Joao Gilberto, había un disco de Inti Illimani, Víctor Jara, o sea, realmente como súper diversa la música que había en la casa, también harto musicales en inglés, de Andrew Lloyd Webber, distintas cosas, porque parte de mi familia viene de Inglaterra, entonces también somos bilingües, entonces muchos Beatles, en fin, era algo como parte de nuestra vida familiar, y entonces yo empecé como a los 10, 12 años a tener ya un interés más directo como en la guitarra. Había tomado algunas clases de piano y ahí empecé a aprender los primeros acordes. Mis hermanos me fueron ayudando y después ya el interés fue creciendo y quise tomar clases y moverme hacia la guitarra eléctrica, y empezar a descubrir más música, empezar a descubrir rock, empezar a descubrir los Jaivas. Me acuerdo que era una de las primeras bandas como súper importantes para mí cuando niño, por un tema de familiar también. Mi prima siempre ha trabajado muy de cerca con los Jaivas toda su vida. Ella es periodista, entonces tuve la oportunidad de conocerlos cuando niño, ir a conciertos, distintas cosas así súper bonitas, digamos, que me marcaron musicalmente. También recuerdo el concierto de Paul McCartney en Chile, creo que fue el 92, que fue como una cuestión increíble. Y así son esos como hitos que como que te van generando una impresión muy, muy importante. Y dentro de esos hitos fue también conocer a Dizzy Gillespie cuando vino a Chile con la United Nations Orchestra. Sí, wow. Estaba Danilo Pérez, estaba Arturo Sandoval. Era una super mega banda increíble. Sí. Y me acuerdo tuve la oportunidad de conocer a Dizzy Gillespie. Aquí un pequeño paréntesis, pero tuve la oportunidad de conocerlo porque Dizzy Gillespie era Bahá'í, ¿no? Y que era su religión, su fe, y yo también soy Bahá'í. Entonces justo se dio que él hizo como una junta con algunos Bahá'ís de Santiago, algo así como muy informal, y nos juntamos un montón de gente y tocó y fue como una cuestión increíble. O sea, yo tenía como 10 años, no sé, algo así,
y yo estaba literalmente sentado y 1 metro adelante mío estaba Dizzy Gillespie tocando la trompeta, contando historias de su vida. Fue una cuestión mágica. Lo conocí así, de verdad. Y para mí eso fue como, imagínense. Wow. Quedé en shock. Sí, yo tenía una segunda pregunta, pero ya se ha ido respondiendo en parte. ¿Qué músicos te criaron, entre comillas? Bueno, ya mencionaste a los Jaivas y esta experiencia alucinante con Dizzy Gillespie, que seguro te marcó de alguna forma. Me marcó muchísimo, sí. Y también para mí, para terminar con el tema de Dizzy Gillespie, fue como una combinación de varias cosas, porque era, por un lado, la primera vez que escuchaba una trompeta así en mi vida, digamos, enfrente mío, alguien tocar así, y más encima Dizzy Gillespie, que era una persona con una personalidad increíble, las tallas, su alegría, alucinante. Entonces, claro, todo eso me dejó pero hiper marcado, y fue como años después yo obviamente como que empecé a entender que era el jazz, y en ese momento no fue a ese nivel el impacto, ¿no? Fue más emocional, musical, qué sé yo, no fue tan intelectual. Y de ahí ya cuando tenía como 16 y todo, empecé a escuchar jazz más conscientemente. Y fue primero con músicos como John McLaughlin, Pat Metheny, Scott Henderson. Y de ahí ya cuando tenía como 18, qué sé yo, ya me fui mucho más al origen, ¿no? Wes Montgomery y Pat Martino, Tal Farlow y así, ¿no? Barney Kessel. Y ahí empecé a redescubrir Dizzy Gillespie, Parker, en fin, los boperos, hard bop, y ahí empezó a abrirse el universo. Wow, qué bonito proceso el que nos comentas. Amigos, les propongo que entremos de lleno al disco Aligüen y escuchemos un tema con aires rockeros, el tema Cumbres Metálicas.
Estás escuchando Viaje al Mundo del Jazz con Francisco Salazar. Regresamos con Viaje al Mundo del Jazz por Comunitaria Radio. Y regresando a nuestra conversación con Felipe Duarte, guitarrista chileno, nos comentabas hace unos minutos una ramificación de los músicos que te criaron, ramificación similar a un árbol, y eso nos lleva al título de tu disco, Aliwen, que significa árbol en mapudungún, ¿verdad? Así es. Y que además de ser un buen vino, que vi por ahí, Sí, también es un vino. lo elegiste como el título de tu disco, que tiene una hermosa ilustración de portada, muy orgánica, donde destaca ahí el árbol y sus raíces. Sí. ¿Cómo sientes que se conecta esa visión de la portada con el concepto que tú plasmaste en el disco y la variedad también que uno logra ver de distintos estilos en el álbum? Sí, bueno, la música que yo estoy haciendo con el quinteto y este disco, yo le llamo como jazz contemporáneo o jazz latinoamericano, no sé, es difícil ponerle un nombre, clasificarlo, pero para mí es la influencia de entre el jazz, el rock, la música de raíz, que son como las tres corrientes musicales principales en mi vida, ¿no? Que más me han influenciado, entonces como que todo converge y la música que compongo tiene naturalmente esos tres elementos. Esta música sale, las melodías, las armonías, las ideas y todo salen de una manera como muy natural. Trato de no meter tanta cabeza, trato que fluya lo más pura posible, ¿no? La idea del árbol o Aliwen, ¿no? Siempre me ha gustado porque encuentro que la figura de un árbol es súper potente como analogía también del ser humano, ¿no? Uno puede dar frutos, ¿no? En esta vida. Entonces creo que es como una idea potente como propósito, ¿no? El ser humano, como uno trate en esta vida hacer lo posible para ser un agente de bien y dar frutos para la humanidad y de bienestar colectivo, ¿no?
lo máximo que puede aspirar un árbol es crecer, desarrollarse, madurar y finalmente dar ese fruto, ¿no? Entonces, para mí es como una imagen súper inspiradora, espiritual también, y la palabra Aliwen y el concepto desde la cosmovisión mapuche y como esta idea como de un árbol sagrado, también me parece como súper potente y es parte como de nuestra identidad acá en Chile, ¿no? Entonces, todas estas cosas me gustaban. Sí, hermosa idea. Sí, muy bonito concepto que plasmas en este disco, y ya se asomaba un poco esta cosmovisión en el primer disco, en Huerquehue de 2018. Claro. Que significa lugar de mensajeros en mapudungún. Sí. Y ahí comenzabas ya a mostrar tus primeras armas como compositor, ¿verdad? Claro. Mi primer disco, Huerquehue, sí, también hay un significado por como decías tú, la palabra en sí, y al mismo tiempo también es la experiencia de haber estado en varias ocasiones allá en el Parque Nacional Huerquehue, que es un lugar maravilloso, y he tenido la oportunidad de ir allá a acampar también con mi esposa. Allá empecé a escribir el tema de Huerquehue, las primeras ideas, la melodía salió ahí, entonces como que está ese aspecto también. Ah, mira qué bueno que lo comentamos. Qué buena. Hay un tema que me llamó la atención de tu disco Aliwen que se llama Chasqui. Sí. Vale mencionar que estos chasqui eran un sistema de mensajeros que habían en el Imperio Inca y que funcionaban en los Andes, con un sistema de postas transmitiendo información y mensajes. Claro. ¿Y qué quisiste reflejar en este tema, Felipe? Porque me recordé que Contracuarteto tenía un tema con el mismo nombre y me preguntaba si era una reversión del tema de ellos o uno original tuyo. Es un tema mío original y tiene un poco de influencia de la música afroperuana, ¿no? Ahí tiene un ritmo de festejo y se me vino a la mente como la figura del chasqui, como esta idea de estar caminando, de estar en un viaje, de estar yendo de un lugar a otro, como que el ritmo y la melodía me hizo una conexión como con esa imagen, ¿no? Yo obviamente no soy un experto cultor de música afroperuana ni nada por el estilo, digamos, pero uno recibe estas influencias por la música que uno escucha, en fin, ¿no? Y de alguna manera como que eso se traspasa y sale después en lo que uno hace, ¿no? Entonces, eso fue un poquito como mi pequeño homenaje a esa música tan linda. Entonces, ya que comentamos esto, lo más obvio sería escuchar el tema Chasqui. Así que vamos a escuchar ese tema del álbum Aliwen del año 2022 del guitarrista Felipe Duarte.
Toda la música e información de este género que nos apasiona. Viaje al mundo del jazz por Comunitaria Radio. Estamos de vuelta después de haber escuchado el tema Chasqui del álbum Aliwen de Felipe Duarte del año 2022. Y decías recién que era un pequeño homenaje a la música afroperuana, y eso nos hace pensar en la música que está escuchando Felipe. Mira, aquí en el programa tenemos una costumbre, y desde siempre en realidad con Francisco, mi amigo, desde adolescente siempre nos estamos recomendando álbumes, canciones. Así que incorporándote a esa costumbre, ¿qué es lo que está sonando en el reproductor de Felipe Duarte? ¿Qué nos puedes recomendar? Qué buena pregunta. A ver, yo siempre estoy como en un doble proceso de escuchar cosas nuevas, o nuevas en el sentido de que aún no he escuchado, no necesariamente son como en 2022, y después al mismo tiempo estoy escuchando música que ya lleva mucho tiempo yendo como más al origen, y siempre me gusta hacer las dos cosas al mismo tiempo, es muy entretenido. Por ejemplo, yendo hacia atrás, he estado bien pegado hace mucho tiempo con Oscar Peterson, es tan genial y me produce todo, o sea, lo escucho y me produce así como una felicidad tremenda, al mismo tiempo me produce como introspección y la belleza. Es un músico realmente a un nivel único, ¿no? Increíble. También he estado escuchando harto el disco de Coltrane con Thelonious en vivo en Carnegie Hall. Es espectacular ese disco, porque es súper entretenido escuchar a Coltrane tocando la música de Monk. Y de hecho estaba leyendo en los liner notes del disco, ahí contaba que como que a Coltrane como que le costó un tiempo aprenderse bien los temas y tocarlos bien. Qué buena. Pero es como, me pareció como súper interesante ese comentario, porque uno de repente piensa en todas estas figuras como Coltrane y todo, que son perfectos, como claro, cero error, como que tienen sus procesos musicales también, igual como cualquier otro ser humano, ¿no? En todo caso, los tiempos de Monk son complejos, como que siempre se queda atrás o se adelanta. También, las melodías son difíciles, las melodías son como muy particulares, como que nada más es así, entonces... Sí. No sé, ese disco lo he estado escuchando harto, y después de música nueva... he estado escuchando también pianistas. Me gusta mucho Shai Maestro. Que grabó con Camila Mesa, Shai Maestro. Claro, encuentro que es un pianista muy bacán. Me gusta mucho la música que hace, sí. Muy genial. Voy haciendo la traducción ahí en paralelo. Ah, bueno, sí, tienen que traducir todos los modismos chilenos. Estaba escuchando también otro pianista, Aaron Parks, también genial. Toca bastante con un guitarrista que es uno de mis guitarristas favoritos también, que es Mike Moreno. Mike Moreno es un guitarrista de la escena de New York y un capo también, y tuve la oportunidad de estudiar un tiempo con él allá en el 2015 también. Entonces, y
¿quién más he estado escuchando harto? Joshua Redman, siempre también me gusta escuchar mucho Joshua Redman. Sí, este verano pasado estuvo haciendo una gira increíble con Christian McBride. Con Meltdown creo también, ¿o no? Sí. Sí, con Meltdown también. Y el baterista, siempre se me olvida el nombre del baterista. Brian Blade creo que era. Con Brian Blade, ¿cierto? Sí. Sí, Blade. Vamos a otro tema, ¿qué les parece? Vamos a otro tema. El siguiente tema es a propósito de que estamos hablando de clásicos, este tema me suena a mí mucho a un Blue Note 5960, creo que se lo dije a Felipe cuando nos estábamos mensajeando. Claro. Bacán, sí, sí. Y es un pedido especial de mi amigo Francisco, así que para satisfacerlo. Sí, lo había pedido, me encantó. Qué buena, sí. A mí también me gusta mucho tocar ese tema, Océano. Lo disfruto mucho con la banda, sí, entretenido. Entonces vamos a escuchar el tema Océano del disco Aliwen de Felipe Duarte.
Viaje al mundo del jazz, donde aprendemos de jazz, escuchando a sus mejores exponentes. Bien, ya estamos de regreso. ¿Sabes? Otro tema que me gustó mucho fue Tonada para Eli. Te quería hacer el siguiente comentario. Yo noto que tú incorporas las corrientes musicales que te formaron, que uno incluso podría distinguir geográficamente desde dónde está sonando sin saberlo previamente. Uno sabe que está sonando desde el cono sur al menos. Claro. ¿Sabes por qué lo digo? Porque cuando el músico hace algo muy neutro, uno no logra distinguir cuál es la riqueza particular de ese músico. Y a mí me parece que en el caso de este disco se evidencian esas influencias y esa riqueza que lo hace particular, que es parte de lo rico que tiene la mezcla y fusión del jazz. Claro. Coméntanos un poquito sobre este tema, Tonada para Eli. Sí, Tonada para Eli es un tema que está dedicado a mi hijo mayor, que tiene 4 años, que se llama Elías. Es un tema que obviamente es el ritmo de tonada y todo, y la armonía, como que me imagino algo como muy un juego de niño, ¿no? Como que me imagino que es como un tema que está detrás del juego de él, o de alguna aventura de él o algo así, ¿no? Tiene como esas melodías como más como épicas, ¿no? En una parte del tema. Y al mismo tiempo también es como íntimo, ¿no? Tiene como ese carácter más íntimo, como parte de la guitarra. Y la influencia de la tonada o ese tipo de ritmo ternario, yo creo que está en hartos aspectos de mi música. Como les decía antes, es algo que viene como muy natural. Uno creciendo acá en Chile, todas las melodías que uno ha escuchado toda su vida, la música que uno ha escuchado, mucha de la música que hago de hecho nace así, como que agarro la guitarra y canto las melodías, ¿no? Ni siquiera tanto las toco primero en la guitarra, sino que muchas veces es cantado. Y creo que eso aporta un aspecto melódico y lírico a la música que es distinto a que si uno parte como del instrumento. A veces me lo han comentado algunas personas, como que hay algunas de mis músicas como muy como una canción, o que tienen como una melodías que son como cantables. Y yo creo que viene un poquito de ahí, ¿no? Nosotros le llamamos regalos del músico, melodías memorables a esa idea que queda tarareándose. Es muy lindo. Claro. Mira, en esta parte me surgió un comentario con una pregunta también. Semana a semana tratamos de hacer lo más didáctico posible este programa para quienes se incorporan al jazz y que vean que el jazz no es solo una demostración de virtuosismo intelectual, que lo es en cierta forma porque la riqueza que tiene te desafía mentalmente, pero que hay también un componente de emotividad en la música y no es solo técnica. ¿Tú sientes que transmites en tu música también esa emotividad, además de la técnica que por supuesto tiene que estar presente? Sí, de todas maneras, o sea, el aspecto técnico siempre está al servicio de la música. Lo tienes ahí porque si necesitas hacer algo, entonces está dentro de tu caja de herramientas, ¿no? Pero esa es como la única función. El aspecto técnico como un fin en sí mismo no pasa nada, o sea, tiene que ser un medio para transmitir algo, ¿no? Entonces, yo encuentro que el jazz, hay mucha emoción en el jazz, hay mucha espiritualidad en el jazz, está pero súper cargado de la experiencia de vida y de lo que ocurre en el momento, ¿no? Entonces, a las personas que no tienen tanta experiencia escuchando jazz o que no conocen tanto jazz, yo siempre trato como de invitarlos a que vayan a ver algo en vivo, a un buen grupo en vivo, porque ahí es donde realmente se entiende y se capta la esencia de lo que es el jazz, ¿no? El juego, la interacción entre los músicos. Tú estás sentado ahí, estás viendo al baterista lo que está haciendo, estás viendo al bajista lo que está haciendo, te das cuenta de la interacción entre ellos dos, ves al pianista, ves al, qué sé yo, al trompetista, el guitarrista, las miradas, los gestos, lo que pasa, cómo cada músico disfruta lo que el otro está tocando, o sea, hay toda una interacción súper rica y entretenida que está ocurriendo ahí. Así, a buenas a primeras, lo mejor es ver jazz en vivo.
y después ya cuando te sentáis y escucháis un disco, como que, ya, ahora estáis como entendiendo mejor y te estás imaginando en tu mente como qué es lo que está pasando ahí con los músicos. Y sin duda es una música que tiene mucha emoción, mucho sentimiento. Hay quizás ahí como una etiqueta que se ha generado con respecto al jazz, de que como que es demasiado intelectual o no sé qué, todo esto. Sí, no sé si es tan justa la verdad con la música. Sí, súper buena reflexión esa, la de ver la música en vivo. Realmente ahí es donde se plasma la emoción, y cuando encuentras un tema que te produce mariposa en el estómago, se agradece totalmente. Claro. Piensa lo que decía Felipe, que pasó de Pearl Jam a guitarristas de jazz rock. Es necesario de alguna manera pasar por otras vertientes, pero tener curiosidad por seguir adelante. Sí. De hecho, todavía escucho esa música. O sea, yo todavía escucho Jimi Hendrix, ¿no? Hasta Pearl Jam también, ¿no? O sea, yo sigo escuchando rock y me encanta. Sigo escuchando los Beatles, sigo escuchando... De repente escucho Red Hot Chili Peppers, de repente escucho Stone Temple Pilots, de repente escucho... O sea, como que me encanta, ¿no? Y obviamente otra música de los 60. Zeppelin... escucho, qué sé yo, Cream. No son cosas que están en contradicción, ¿no? Son totalmente complementarias, me parece. Sí, toda la razón. Y ya que lo hemos introducido en este bloque, les invitamos a escuchar Tonada para Eli del disco Aligüen, el último trabajo del guitarrista chileno Felipe Duarte.
Bueno, estamos de regreso en este programa especial que hemos tenido conversando con el guitarrista Felipe Duarte y a propósito de su último trabajo, el disco Aliwen. Muchas gracias, Felipe, por esta amena charla, por comentarnos tus inspiraciones, tus influencias, lo que estás escuchando. Te dejamos ahí el micrófono para tus últimos comentarios. Muchas gracias, Guillermo, Francisco, por la invitación al programa Viaje al Mundo del Jazz. Uno podría seguir hablando horas, digamos, de estos temas porque son tan apasionantes y súper feliz de tener este espacio, conocerlos también y felicitarlos por el programa y lo que están haciendo, que es una labor importante para la promoción de la música chilena y también el jazz, y que otros auditores y otras personas alrededor del mundo también conozcan lo que estamos haciendo acá desde Chile con mucho amor y cariño para el mundo. Así que muchas gracias. Me encantaría, ojalá, poder visitar allá en Europa. Tenía pensado una gira y justo se vino la pandemia, entonces ahora estamos replanificando y viendo qué es posible hacer. Si todo sale bien, quizás esté por tierras europeas en algún momento con mi quinteto, ojalá. Así que muchas gracias. Sí, sería más que un sueño y un gusto verte en el Summer Jazz Festival de Cracovia. Sería maravilloso. Muchas gracias, Felipe. Un abrazo gigante y todo el éxito del mundo en la difusión de tu nuevo disco y del futuro, de todo lo que se venga. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Señores pasajeros, les habla el capitán. Hemos llegado a destino. Recorrimos historias, recuerdos y canciones del género musical que nos apasiona, el jazz. Nos volvemos a encontrar en un próximo capítulo de Viaje al Mundo del Jazz, por Comunitaria Radio. Pudahuel, sonidos del buen vivir.